Ahí va a salir. Bueno, buenas, feliz sábado a todos. Em, lo que tengo preparado para hoy es un estudio que hace un tiempito ya que me viene interesando bastante. Y me pasa que cuanto más lo pienso, bueno, hay días que lo entiendo mejor y hay días que es como que todo está confuso de nuevo en mi mente. Em, y bueno, me parece que ha sido o es un lindo desafío el leer el capítulo que vamos a leer hoy. Para mí ha sido un gran desafío. Em, el motivo por el cual estaba leyendo ese capítulo es porque hace un año más o menos, Parminder hizo una serie de videos en África y lo que él estaba tratando de abordar en esa serie es el asunto de cómo leemos la Biblia, cómo leemos específicamente a Elena de White. Hay, hay, hay muchas citas que parecen decir cosas que uno, especialmente estando en este movimiento, vería como contrario a lo que estamos aprendiendo. Y no solamente en la Biblia, sino que también en Elena de White, como decía. Y eso para mí es una cosa que es muy intrigante, muy interesante. Y creo que hay mucha riqueza al abordar esos textos. Em, bueno, sin más introducción, el capítulo que vamos a leer hoy es Lucas 10 y me gustaría que leamos un poco, veamos un poco el contexto en el que se encuentra antes de llegar a la parábola del buen samaritano, que es más específicamente eh, el objeto de estudio, digamos, en esta ocasión. Em, si quieren ir abriendo Lucas 10, lo vamos a ir leyendo de a poco. Y también vamos a leer algunas citas de Elena que están en el deseado de todas las gentes. Em, la primera cita que vamos a leer, o más o menos les voy a decir el- el número de la página por la cual vamos a empezar, es DTG 450.3. Lo voy a ir anotando acá atrás. Más acá. DTG 450.3. Andy, si necesitas que proyecte las citas en algún momento, las tengo en la compu, avísame. Bueno, te voy avisando por ahora no, pero me parece que va a haber algunas que sí estaría bueno. Ese es el capítulo que ella está comentando, este tema de Lucas 10. Lucas 10 está en el contexto en el que Jesús estaba finalizando su ministerio, había tenido, había tenido todo su ministerio allá en Galilea, en la parte del norte, y al principio había evitado la vida pública, por así decirlo. Le pedía a la gente que no diga, digamos, los encuentros que él tenía con las personas cuando las sanaba, le decía, no vayan a decir que tipo pasó esto, etcétera, y evitaba los tumultos, las multitudes. Em, por ahí en el chat preguntan, Lucas 10, ¿qué versículo? Por ahora, en realidad no dije ningún versículo. Quiero comentar solamente un poco acerca del contexto general de donde está ese capítulo. Em, Así que ahora después vamos a ir leyendo. Entonces, comentando sobre el contexto,
él había evitado un poco esas aglomeraciones de gente. La había publicado, había sido un ministerio privado. Pero ahora estaba volviendo a Jerusalén. Iba a ir a Jerusalén para, iba a pasar la crucifixión de él. Y ahora este viaje a Jerusalén había sido completamente, que él estaba yendo para ahí desde Galilea, fue completamente diferente al que había hecho antes, en el cual los hermanos le habían pedido que vaya y él había ido todo en privado, todo medio escondido. Ahora fue el tema de la entrada triunfal y fue un contraste bien grande. Y, y bueno, todos, esto era porque él quería que todo el mundo vea su sacrificio. Los discípulos no querían que él vaya a Jerusalén porque eh, era muy peligroso, sabían que no era nada fácil. Satanás tampoco quería que él vaya a Jerusalén porque no quería que cumpla con su objetivo, con el objetivo de Jesús. Pero él, bueno, permanece firme y él sigue su camino para Jerusalén. La cuestión es que cuando él estaba yendo para Jerusalén, voy a tratar de hacer un pequeño dibujito para no perder las habilidades de dibujar. Bueno, teníamos tipo Israel así. Y acá estaba el Jordán, toda esta parte era el río Jordán, y Galilea estaba por acá arriba. Y Jerusalén quedaba por acá abajo. Y en esta parte era todo el territorio de Samaria. Entonces, cuando él estaba viniendo para Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. Y lo que pasa es que él quería, quería quedarse en una de las ciudades de los samaritanos, a pasar ahí, no sé si era la noche o algunos días, y manda a Juan y a Santiago a una de esas ciudades para pedirles hospitalidad. Y ahí fue cuando pasó la historia que conocemos de que los samaritanos no quisieron, digamos, ofrecerle la hospitalidad porque como que se sentían como un plan, como que su plan B, como que en realidad iba a Jerusalén y de pasada se quedaba con los samaritanos, entonces no les gustó eso. Y bueno, la cuestión es que Juan y Santiago se enojan, se reenojan y le dicen a Jesús si quieren quemarlos básicamente, si Jesús quería que los quemen a los samaritanos. Y ahí Jesús, bueno, se pone triste y le dice, no, no están entendiendo nada de lo que vine a hacer acá a la tierra. Y, y bueno, resulta que entonces, bueno, no les deja quemarlos y se viene a quedar a Perea, que es una región que queda de este lado del Jordán. Entonces se queda en esa ciudad de Perea, en esa ciudad no, en una de las ciudades de Perea, y, es el lugar donde pasa, digamos, los meses finales de su ministerio. En ese momento él repite en ese lugar, digamos, mucha de la enseñanza que él había dado en Galilea y que había sido mayormente rechazada porque los rabinos, los sacerdotes habían influido mucho con las personas que vivían en Galilea y les decían que Jesús no guardaba la ley, que él consideraba livianamente la ley. Entonces habían hecho una gran obra para que la gente en su mayoría no acepte al ministerio de Jesús. Y en este lugar de Perea, ahora resulta que él manda a los 70 discípulos
de 2 en 2, como había mandado ya a los 12. Y es acá donde ya entramos a Lucas 10. Si nos fijamos en el versículo 1, voy a abrir acá. En el versículo 1 hasta el 12 es donde habla de cómo Jesús manda a estas personas y les da instrucciones. Del 13 al 16, él habla sobre estas ciudades de Galilea que no sabían, que no habían aceptado al ministerio de Jesús, al mensaje de Jesús. Vamos a leer algunos versos de Lucas 10 para ver más o menos las instrucciones que Jesús les dio a ellos. El versículo 1, bueno, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Estas instrucciones, si bien por ahí a nosotros nos pueden parecer como que no son muy raras, digamos, como que los mandó a ayudar a la gente de esas ciudades, podían, digamos, les dijo que vayan y que coman lo que les ofrezcan, que los sanen, que los curen, que les lleven paz. Para el momento sí era una cosa bastante extrema, porque como vamos a ver ahora, bueno, y nosotros ya sabemos el tema de los fariseos, los rabinos, los doctores de la ley, tenían digamos, sus propios rituales, su propia forma de vivir o de servir a Dios, en la cual no les permitía acercarse mucho a las personas, no les permitía acercarse a la gente que ellos consideraban como impuros, a las multitudes, porque hacer eso les sacaría, digamos, su pureza, se contaminarían, y después iba a ser muy difícil limpiarse de nuevo. Tenía que pasar por todos unos protocolos. Entonces era como que no era compatible, digamos, servir a Dios con servir a esas personas. Pero Jesús les manda a esos 70 y los manda a que vayan a esas casas, a que coman lo que venga, a que los sanen, a que estén con ellos. Después, en los siguientes versículos, por ejemplo, del 3 al 16, empieza a decir: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaída. Son ciudades que estaban en Galilea, que era donde Jesús había hecho su ministerio anteriormente. Que si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentanza y ceniza se habrían arrepentido. Entonces habla de cómo había pasado esto de que, bueno, las ciudades de Galilea no aceptaron su mensaje. Y después, del verso 17 al 20, ya empieza a hablar de cuando los 70 vuelven a donde estaba Jesús. Vuelven ya con toda la información, todas las anécdotas de lo que había pasado en ese viaje que ellos hicieron. Y bueno, dice así, el 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, Jesús les dice, digamos, se alegra de lo que habían hecho en los 70, de todos los que, em, de los resultados que había tenido esa misión, pero les dice, no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, no os regocijéis de todo lo que, los milagros que lograron hacer, sino que regocijaos de que obtuvieron de que han obtenido la vida eterna, de que los nombres de ustedes están escritos en los cielos. En aquella misma hora, verso 21, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. 23, versículo 23 dice, y volviéndose a los discípulos le dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. La cuestión es que esta escena, esta situación, pasó en el contexto en el que Jesús estaba, bueno, cuando vinieron los 70 esos, se aglomeraron así las personas, y no solamente estaban los discípulos de Jesús, sino que también estaban, digamos, gente que había sido atraída, como los fariseos, los doctores de la ley, etc. Y es en este contexto que, bueno, aparece el doctor de la ley que le va a hacer la pregunta a Jesús de, bueno, ¿cómo hago para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y ahora sí, Agus, si te animás, capaz que puedes proyectar alguna de las citas que vamos a leer. Dale, ahí pongo. Vos andás diciéndome que bajes, dale. Dale. DTG 456.2. Vamos a leer esa. Bueno, si alguien quiere leer, así no leo solamente yo. Ok. Mientras los 70 escuchaban las palabras de Cristo, el Espíritu Santo impresionaba sus mentes con las realidades vivientes y escribía la verdad en las tablas del alma. Aunque los cercaban multitudes, estaban como a solas con Dios. Ahí va. Entonces, cuando Jesús les estaba digamos, respondiendo y se estaba alegrando por la misión que habían tenido y les estaba diciendo que habían visto cosas que los profetas desearon haber visto, estaban rodeados de multitudes, pero en realidad se sentían como que estaban a solas con Dios. Y ahora vamos a leer. Bueno, en realidad el capítulo del deseo a toda la gente sigue contando un poco más, digamos, sobre el contexto, y más o menos son los puntos que ya mencioné. Después, si lo quieren leer, habla bastante sobre eso. Y ahora, Agus, si te animas a ir para Palabras de Vida del Gran Maestro, página 310.1. Es PBGM 310.1. Entonces, bueno, vamos a leer esa PGM 310.1, 310.1, perdón. Ahí va.
Esa. ¿Querés que te lea? Dale. Entre los judíos la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, causaba interminables disputas. No tenían dudas con respecto a los paganos y los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos. Pero, ¿dónde debía hacerse la distinción entre el pueblo de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A quién debía el sacerdote, el rabino, el anciano considerar como su prójimo? Ellos gastaban su vida en una serie de ceremonias para hacerse puros. Enseñaban que el contacto con la multitud ignorante y descuidada causaría impureza, que exigiría un arduo trabajo quitar. ¿Debían considerarse a los impuros como sus prójimos? Ahí va. Entonces, habiendo considerado, digamos, un poco el contexto de este capítulo, eh, al comentar sobre la parábola del buen samaritano, eh, digamos, este dato interesante que Elena de White nos empieza a dar antes de hablar sobre la parábola, es que este asunto del prójimo, de quién era el prójimo, causaba muchas disputas, ¿no? O sea, dice que no tenían dudas, y esta parte para mí es como la parte clave, no tenían dudas respecto a los paganos y los samaritanos. O sea, no había dudas de que los samaritanos y los paganos no eran el prójimo. Esos eran extranjeros y enemigos. Sino que la duda era, ¿quién es el prójimo? El prójimo son, o sea, si yo soy un rabino, mi prójimo, al que debo ayudar, es los otros rabinos, los otros doctores de la ley, los otros sacerdotes digamos, se interesan por Dios, por las cosas de Dios, por la ley, por mantenerse puros, o también tengo que considerar a las multitudes judías, los publicanos, los paganos judíos, como prójimos, o sea, que son judíos, pero bueno, digamos, no se interesan por las cosas de Dios, no siguen todos nuestros rituales, digamos, no sirven a Dios. Entonces, esa era la pregunta. No había dudas de que los paganos y los samaritanos no eran el prójimo. Entonces, vamos a leer, antes de seguir leyendo para palabras de vida, voy a leer rápido los versos de Lucas 10. El versículo 25 dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una cosa que quisiera recordar es que cómo fue que Jesús les dijo a los 70 que, que habían heredado la vida eterna. Él les había dicho que los que se tenían que regocijar porque, bueno, es una, lo voy a hacer como pregunta. ¿Alguien se acuerda de por qué se tenían que regocijar? Porque sus Porque sus nombres estaban nombres escritos en los libros de los cielos. Ahí va, exacto. Entonces, ¿qué habían hecho para que sus nombres estén escritos en los cielos? Claro, habían seguido las instrucciones de Cristo de acercarse a las multitudes, estar con ellos y ayudarlos. Exacto, exacto. Entonces acá, imagínense en la mente de este doctor de la ley, que tenía toda esta confusión de quién es mi prójimo, cómo hago para obtener la vida eterna. Él estaba confundido porque, o sea, él sabía que tenía que guardar los 4 primeros mandamientos y todas las cosas que tenían que ver con Dios, con la purificación, etcétera, pero a su vez estaba esta duda de, bueno, ¿cómo nos hace, digamos, qué pasa con los demás de Israel? ¿Son nuestro prójimo también? ¿Tenemos que ayudarlos a ellos para digamos, ser salvos nosotros también o no? Y bueno, y Jesús, digamos, es como que claramente él estaba diciendo que sí, que también ellos digamos, para obtener la vida eterna había que acercarse a las multitudes, porque así fue como en los 70 lo lograron. Y enfrente de todas las personas Jesús les estaba diciendo, bueno, regocíjense porque ahora como ustedes fueron,
a ayudar a los demás, los nombres de ustedes están escritos en los cielos. Entonces el maestro dice, bueno, o sea, a ver, explica, el maestro no, el doctor de la ley le dice a Jesús, bueno, explícame entonces, ¿cómo hago? Tipo, decímelo directamente, ¿cómo hago para obtener la vida eterna? Y en el 26 Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A lo que le responde el doctor de la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí Jesús le dice, bien, hace eso y vivirás. Entonces, el prójimo sabía, el prójimo no, el doctor de la ley sabía que para heredar la vida eterna tenía que hacer dos cosas, tenía que amar a Dios y tenía que amar al prójimo como a sí mismo. Jesús le dice, bueno, de más, vos lo entendés, no preciso decirte más nada, hace eso y vivirás. Pero, dice el versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, que después vamos a ver sobre eso, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque si el prójimo eran los fariseos, los sacerdotes y etcétera, estaba todo bien, porque, digamos, él se llevaba bien con ellos. Pero si el prójimo eran las multitudes, los publicanos, los paganos no, los pecadores, entonces no estaba todo bien, porque él sabía que no estaba sirviendo a esas personas como su prójimo. Entonces por eso es que le pregunta, bueno, entonces, ¿quién es mi prójimo? Porque, o sea, yo ya sé que tengo que servir a mi prójimo. Lo que está en cuestión no es que tengo que servir a mi prójimo, lo que está en cuestión es quién es mi prójimo. Entonces Jesús le dice, bueno, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, o sea, le cuenta toda la parábola del buen samaritano. Volviendo a parábolas de vida del gran maestro, palabras de vida del gran maestro, vamos a leer el 310.3. Nos salteamos unos. Si alguien quiere leerlo, bienvenido. Hola, yo puedo leer. Dale. Buen día. La parábola del buen samaritano fue suscitada por una pregunta que le hizo a Cristo un doctor de la ley. Mientras el Salvador estaba enseñando, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Los fariseos habían sugerido esta pregunta al doctor de la ley con la esperanza de que pudieran entrampar a Cristo en sus palabras, y escucharon ávidamente para ver qué respondería. Pero el Salvador no entró en controversia. Le exigió la contestación al mismo que había preguntado. ¿Qué está escrito en la ley? Le interrogó. ¿Cómo lees? Los judíos todavía acusaban a Cristo de considerar livianamente la ley dada desde el Sinaí, pero él volvió la pregunta referente a la salvación hacia la observancia de los mandamientos de Dios. Ahí va. Entonces, dice que los fariseos le habían sugerido al doctor de la ley esta pregunta con la esperanza de entrampar a Jesús, o sea, que tenían una trampa. Si ellos tenían, voy a preguntar, ¿cuál es la trampa? Digamos, ¿cuál era la trampa que ellos le querían tender? ¿Alguien tiene una idea o una opinión? Que él diera su opinión y no las escrituras. Que diera su opinión y no las escrituras. ¿Y cuáles creían ellos que era la opinión de Jesús? Yo voy a sugerir que ellos para poder entrampar a Jesús, para poder hacerle una trampa, ellos tenían
para poder hacerle una trampa a alguien, uno tiene que tener un cierto conocimiento de lo que esa persona hace o piensa. Entonces, los fariseos pensaban que Jesús creía o predicaba que toda esta cuestión del prójimo que ellos tenían, digamos que él estaba del lado de el prójimo también son los publicanos y también hay que ayudar a todo Israel. Y por eso es que tipo, él mandó a los 70 a hacer esas cosas y que le dijo que habían alcanzado, que sus nombres estaban en los libros de los cielos. Solamente que ahora querían que él los diga directamente, porque si lo dijera directamente, él estaría diciendo, bueno, tienen que ir para alcanzar la vida eterna a estas personas que no están puras, que no están limpias. Y al hacer eso, claramente está desconsiderando, digamos, las ceremonias, los rituales, la ley que estaba en el Antiguo Testamento a las cuales los fariseos se apegaban. Creo que Mika dijo algo en el chat. Pensaban que Jesús veía, sí, la importancia, la aplicación literal. Jesús veía sin importancia la aplicación literal de la ley. Exacto. Entonces, lo acusaban de considerar livianamente esa ley. Entonces, lo que ellos querían que Jesús diga es, sí, para obtener la vida eterna, obviamente hay que amar a Dios y al prójimo, y el prójimo no solamente somos los rabinos, los sacerdotes, sino que también todo Israel, todo el pueblo, los pecadores, todas esas personas. Esa era la trampa. Y algo interesante es que en este asunto de la trampa, no estaba en discusión el tema de si los samaritanos, los paganos, digamos, estaban incluidos en ese grupo, bajo esa categoría de prójimo. Todos sabían que no, y nadie ni siquiera, digamos, pretendía hacer que Jesús diga que los samaritanos también estarían incluidos en esa categoría del prójimo, porque ni siquiera se hacían esa idea, era obvio que Jesús no iba a pensar eso. Lo que querían que diga era que los otros judíos también eran el prójimo. Bien. Ahora el siguiente, no, el 311, donde dice el doctor dijo. Si alguien quiere de nuevo, si no lo leo yo. El doctor dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, contestó Cristo, haz esto y vivirás. El siguiente, Lucho, si cree. El doctor de la ley no estaba satisfecho con la posición y las obras de los fariseos. Había estado estudiando las escrituras con el deseo de conocer su verdadero significado. Tenía interés vital en el asunto y preguntó sinceramente, ¿haciendo qué cosa? En su contestación referente a los requisitos de la ley, él pasó por alto todo el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales. A estos no les atribuyó ningún valor, pero presentó los dos grandes principios de los cuales depende toda la ley y los profetas. La alabanza que hizo el Salvador de esta respuesta colocó a Cristo en una situación ventajosa con respecto a los rabinos. No podían condenarlo por sancionar lo que había sido presentado por un expositor de la ley. Bien, entonces ahora Jesús se empieza a posicionar en una forma más, digamos, está en una situación más ventajosa en la que, bueno, surgió este tema de amar al prójimo, que no era algo controversial en sí mismo porque estaba escrito, digamos, en el Antiguo Testamento explícitamente, amarás a Dios y al prójimo, como a ti mismo. Pero, digamos, él sí estaba, digamos, trayendo el foco
a esas cosas y sacándolo de las ceremonias y los rituales. Entonces Jesús estaba interesado en esta discusión de amar al prójimo. Él quería hablar de eso. El siguiente dice, haz esto y vivirás, dijo Cristo. En su enseñanza siempre presentaba la ley como una unidad divina, mostrando que era imposible guardar un precepto y violar otro, porque el mismo principio los enlaza a todos. El destino del hombre quedará determinado por su obediencia a la ley. Ok, entonces, si hay alguna otra que quiero leer de contexto. Bien. Desde acá hasta el párrafo 313.3, Elena White sigue contando más o menos lo que hemos mencionado hasta ahora y sigue hablando de la reacción que tuvo el doctor de la ley y dice que, digamos, el doctor de la ley no encontró en lo que decía Jesús eh, nada a criticar. Y explica también, la parábola que Jesús le contó sobre el buen samaritano. El que sí quiero leer es el versículo, perdón que está medio desordenado, pero me olvidé de que quiero leer el versículo, el párrafo siguiente. El 312.1, un poquito más arriba. Ahí va. Lo leo yo medio rápido porque es algo que ya sabemos. El doctor sabía que no había guardado ni los primeros 4 ni los últimos 6 mandamientos. Fue convencido por las escrutadoras palabras de Cristo, pero en vez de confesar su pecado, trató de excusarlo. En vez de reconocer la verdad, trató de mostrar cuán difícil era cumplir los mandamientos. Así esperaba rechazar la convicción y defenderse ante los ojos del pueblo. Las palabras de Salvador habían demostrado que esa pregunta era necesaria, puesta que él pudo contestarse a sí mismo. Sin embargo, hizo otra pregunta diciendo ¿quién es mi prójimo? Entonces, el doctor de la ley sabía que no había amado al prójimo porque no ayudaba a los pecadores y los publicanos, solamente a los fariseos. Pero lo que él quería hacer era mostrar que era re difícil cumplir el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo al mismo tiempo, porque la ley te decía, que te tenés que mantener limpio y todo eso, y al mismo tiempo amar al prójimo, pero, digamos, el prójimo es un sucio que ensucia. Entonces, era como difícil poder cumplir las dos cosas a la vez. Es acá entonces cuando él le cuenta esta parábola. Si recordamos que lo que el doctor de la ley quería saber era a quién debía considerar él como prójimo. Quería saber si estaba bien, digamos, en no acercarse a los publicanos y a los pecadores, o si tenía que hacerlo. Digamos, la cuestión esta es, ¿mi prójimo es los sacerdotes o mis prójimos también incluyen a los publicanos y a los pecadores? Y Jesús le va a responder con esta parábola. La parábola, que la conocemos, también en estos párrafos le dan cuenta de que fue una historia real, digamos. Estaba esta persona que estaba yendo desde Jerusalén hasta Jericó, y en ese momento en el camino lo asaltan y lo lastiman para robarlo, queda tirado en la calle. Viene el sacerdote lo mira y lo pasa por alto porque tenía que ir al templo a hacer su trabajo. Lo mismo con el levita, y después viene el samaritano. El samaritano lo mira, lo ayuda, lo cura, lo manda con dinero para la ciudad a que pueda recuperarse.
Eso había sido una historia real que había acontecido hacía unos días y que estaba bien presente en las mentes de esas personas, era como que era una noticia actual. Entonces, Jesús usa esa parábola. Voy a agarrar. Él usa esa parábola para responderle la pregunta que él quería saber. La pregunta que él quería saber es, ¿quién es mi prójimo? Porque si él pudiera responder quién es su prójimo, él podría saber a quién él debería amar como a sí mismo y por lo tanto podría saber cómo obtener la vida eterna. Todo esto era para obtener la vida eterna. Entonces él quería saber quién es mi prójimo. Y las dos opciones que él tenía y que todo el mundo tenía en la mente eran los sacerdotes más los fariseos, etc. O los sacerdotes más los fariseos, pero también los pecadores y las multitudes, etc. Esas eran las dos opciones que había. Jesús le da una respuesta a través de la parábola del buen samaritano, y parece que el doctor de la ley lo entiende. Si leemos el versículo en Lucas 10, el versículo 37, la última parte, termina así la historia. Dice. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, el doctor de la ley entendió la lección, Jesús logró el objetivo y le dijo, bueno, andá y haz lo mismo vos. Entonces, la parábola, esto es como que lo interesante para mí de toda esta historia. Está la persona que digamos, precisa ayuda. El que había sido asaltado. Está el sacerdote acá. ¿Se ve ahí? Sí, o más o menos. Ahí dejé de compartir pantalla para que se vea mejor el pizarrón. Pues, el sacerdote, el levita y el samaritano. Entonces, para responder a la pregunta de quién es mi prójimo, Jesús le da esta parábola. Y le termina diciendo al doctor de la ley, ve y haz lo mismo que el samaritano. Entonces, el doctor de la ley tiene tres opciones. Él puede hacer lo mismo que el samaritano, o puede ir y hacer lo mismo que el levita, o puede ir y hacer lo mismo que el sacerdote. Tiene esas tres opciones. Jesús le dijo que para obtener la vida eterna tenía que ir y hacer lo mismo que esta persona acá que lo ayudó. Entonces, todos estos tres, digamos, representan al doctor de la ley. Dependiendo, digamos, de qué opción él elija, ¿no? No sabemos qué hizo. ¿Y esta persona a quién representa? A los En pecadores. ¿Qué, perdón? A los pecadores. Los pecadores, ahí va. ¿Sí? Hay una parte en los párrafos que leíste que dice, nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo el que pertenece a Dios. Y todos los humanos pertenecemos a Dios. Exacto. Ese párrafo no lo leímos todavía, pero sí, tal cual. O sea, Elena White dice que Jesús demostró que el prójimo es toda persona que necesita ayuda. Esta persona es la que necesita ayuda. Entonces esta persona es el prójimo. El prójimo del doctor de la ley.
Entonces, el doctor de la ley estaba preguntando, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, vos tenés que ser como el buen samaritano y ayudar a esta persona. O sea, le estaba indicando quién era su prójimo. El prójimo era esta persona que necesitaba ayuda de él. Resulta que en la historia real, esta persona era un judío. Era una persona anónima, digamos, era una persona acá, anónima, pero era un judío. Y eso, ahí está la referencia en este mismo libro, en Palabras de Vida del Gran Maestro 313.4. No lo vamos a leer, pero les digo solamente como referencia. Entonces, lo interesante para mí de toda esta historia es que Jesús en ningún momento le dijo al doctor de la ley que el samaritano era su prójimo. ¿Por qué es interesante eso? Para mí, porque es lo que yo pensaba y lo que los cristianos en general pensamos, que es lo que enseña la parábola. Como que la parábola está enseñando que no solamente de Israel, digamos, la gente de Israel es nuestro prójimo, sino que también los samaritanos son nuestros prójimos. Pero la parábola no enseña eso. La parábola ni siquiera, digamos, le da mucha importancia a que esta persona sea un samaritano. El foco de la parábola es responder quién es mi prójimo. Y el prójimo era esta persona que necesita ayuda, que es un judío X cualquiera, no es un rabino, no es un fariseo. Entonces, si pudiera resumir de alguna manera la historia esta, sería lo siguiente. Estaba la disputa, ¿quién es mi prójimo? Sacerdotes fariseos, o sacerdotes fariseos, más publicanos, más toda la multitud. El doctor de la ley le pregunta, bueno, ¿quién pensás vos, Jesús, que es el prójimo? ¿Esta acá o esta acá? Jesús le dice, esto acá. Fin de la historia. No le dice nada sobre los samaritanos. No les enseña que el samaritano también es el prójimo. Y de hecho, los discípulos mismos, sus propios discípulos que estaban mirando, digamos, esta escena, si hubiera sido tan fácil, digamos, que Jesús dijo que los samaritanos eran el prójimo, la cuestión es que después, a los 3 años y medio, tuvieron todos esos problemas de que tenían que ir a los gentiles y en realidad pensaban que no podían porque eran personas que eran extranjeras, que eran el enemigo, ¿no? Gente a quien tenían que ayudar. Entonces los propios discípulos ni siquiera entendieron que el samaritano era el prójimo, porque Jesús no había querido enseñar eso. Entonces Jesús quiso enseñar que el prójimo también eran estas personas acá de Israel. ¿Por qué me parece interesante esto? O antes que diga eso, ¿alguien tiene algún comentario sobre este punto o sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿O quiere preguntar o algo? Andrés, disculpa. Sí. Sí, una duda nada más. Ellos creían ellos habían establecido que el prójimo era los fariseos y los sacerdotes, de acuerdo a la ley de Moisés, o era una distorsión que ellos habían tenido a través de todas las generaciones que tuvo de pecado. Yo lo que entiendo es que no era que ellos pensaban que la Biblia les estaba diciendo que había un grupo específico de personas que eran los sacerdotes que eran el prójimo. Simplemente que sí hay muchos versículos que hablan de cómo tratar a la gente
que no respeta las leyes que hay que Dios le dio a Moisés. Entonces yo no me animaría a decir que es una distorsión de la ley, digamos, porque ellos no decían que el título de sacerdote o de rabino le daban el derecho de ser prójimo y a los otros no, sino que las otras personas eran personas que no se interesaban por, ¿cómo se dice?, por la ley de Dios en sí misma. Entonces, yo creo que sí tendrían un punto bastante válido si uno lee los versículos del Antiguo Testamento. ¿Se entiende mi opinión? Sí, gracias. En el chat, Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo entonces entendés el versículo 36 que dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Por ahí Muy yo buena pienso que quizás tiene un doble sentido la parábola y quizás siempre vimos el sentido de que el samaritano es el prójimo y lo que vos estás presentando ahora es como para decir que Jesús además está enseñando que el prójimo es el judío, como que con una bala mató con un tiro, 2 pájaros de un tiro, por así decirlo. Perdón, Entonces, ¿podrías repetir la conclusión, Andy, de eso que Emma mencionó? Porque yo no lo entendí. dale. Lo que yo entiendo que Emma está diciendo es que si vamos al versículo 36, a ver, para que lo busco acá, dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús le está diciendo, ¿quién de estos tres fue prójimo de esta persona? Entonces, Claro. como que está diciendo que el samaritano fue el prójimo de esta persona. ¿Se dan cuenta? No que esta persona es el prójimo del samaritano. Parecería, digamos, traer como confusión al asunto, ese versículo. ¿Andy? Yo, digamos, ¿sí? No, perdón, si te trabo, era sobre ese punto porque había escrito en el chat cómo lo entendía. Y yo, Dale. vos, pero... si ¿El me que decís- Mica, perdón? No, que sí está lo que vos estás diciendo. Elena nos aclara que el prójimo es el que necesita ayuda, ¿no? Pero me parece que cuando uno hace un contraste y también entiende por qué en la Biblia lo dice de otra manera, es como que la Biblia te está diciendo, Jesús le da a elegir entre tres personas y nunca habla del judío que necesitaba ayuda. Pero Elena dice que la parábola demuestra que el prójimo es el judío que necesitaba ayuda, o sea, todo el que necesita ayuda es nuestro prójimo. Y creo que tiene sentido porque si vos unís los dos puntos de quienes se encontraron, porque prójimo quiere decir próximo, encontrás que uno es el prójimo del otro, o sea, el que necesita ayuda es el prójimo del samaritano. Y el samaritano, al haberse acercado a esa persona, se vuelve el prójimo del judío. Entonces muestra que sea judío, sea samaritano, o no importa el contexto, vos podés ser prójimo del otro. Por Claro, o sea, contraste, sería como una relación de ida y vuelta, digamos. ¿No? o al menos así Ahí lo va. entendía antes. Bueno, No sé si era así. ¿el que Mica, perdón? No, que al menos así lo entendía antes, no sé si estoy equivocada por ahí. Claro, claro. A mí lo que yo digamos, si bien yo entiendo que este versículo, digamos, nos pueda, digamos, traer o causar confusión, y a mí me lo causa también. A mí lo que me gustaría, antes de abordar ese versículo, que creo que lo vamos a poder entender después, bueno, no sé si me va a dar el tiempo, pero me gustaría ignorar ese versículo por ahora y basarnos, digamos, en las cosas que podemos ver que son más claras, digamos. Las cosas que son más claras es que Jesús le dice, vos tenés que ser como el samaritano. No le dice que vos tenés que ser como esta persona y
por ser como esta persona, y el samaritano te ayuda, vos te vas el samaritano también es tu prójimo. Por más que la forma en la que Jesús pregunte, haga la pregunta es medio enredada, en mi juicio, le está diciendo que él tiene que ser el samaritano, digamos. Si vamos a hacer esto como una parábola, él es el samaritano y tiene que ayudar a esta persona. Entonces, basados en eso, y además, basados en que si Jesús hubiera dicho que los samaritanos también eran parte del prójimo a quienes había que ir, y si la gente hubiera entendido eso, se hubiera armado tremendo lío, y ni siquiera los discípulos entendían o creían eso 3 años y medio después. Y Jesús, digamos, cuando la persona esta, el doctor de la ley, responde a la pregunta de Jesús, Jesús le dice que estaba bien la respuesta. O sea, no es que la gente no había entendido la lección de Jesús, la gente había entendido perfectamente, y Jesús dijo, me entendieron, está bien. Si Jesús hubiera hecho, me entendieron, está bien, y las personas hubieran entendido que los samaritanos eran el prójimo, se hubiera armado lío. O sea que no tiene sentido que eso haya pasado. Digamos, volviendo para atrás, todo esto no niega que la forma en la que Jesús hace la pregunta parece indicar como que es una relación de ida y vuelta y es medio enredada. Yo creo que tiene un sentido, pero me gustaría basarnos en todo esto que vimos recién, o a mí me parece, digamos, la forma coherente de abordar el texto de esa manera. Ahora, si vamos, por ejemplo, a las cosas que Elena de White dice, creo que vamos a ver una cosa interesante. Hasta el versículo... hasta el párrafo 313.1, digamos, lo que Elena de White habla y dice es todo muy contextual, solamente da contexto y historia, digamos, que es más o menos lo que hemos leído hasta ahora, y no aplica o no habla de muchas cosas sobre la parábola en sí misma. A partir de acá, hay como un cierto... Hace una cosa que yo voy a decir que es rara, digamos. En el 313.2, lo voy a leer. Dice, al dar esta lección, Cristo presentó los principios de la ley de una manera directa y enérgica, mostrando a sus oyentes que habían descuidado el cumplir esos principios. Sus palabras eran tan definidas y al punto que los que escuchaban no pudieron encontrar ocasión para cavilar. O sea, no les quedó duda, entendieron lo que Jesús estaba diciendo. El doctor de la ley no encontró en la lección nada que pudiera criticar. Desapareció su prejuicio con respecto a Cristo, pero no pudo vencer su antipatía nacional lo suficiente como para mencionar por nombre al samaritano. Yo voy a decir que ahí es donde empieza la cuestión rara, porque ¿por qué Elena de White me va a empezar a hablar a mí de que no pudo nombrar a esta persona como samaritano, cuando en realidad lo que Jesús estaba tratando de enseñar era que a esta persona había que ayudarla, no importa quién vos seas, sino que había que ayudar a esta persona, sin importar quién esta persona era, sin importar que no era un sacerdote, sino que era un judío común. Entonces, ¿por qué, digamos, va a hacer mención sobre este punto? Y no solo que hace mención sobre este punto de que no pudo vencer su antipatía nacional, por no mencionar por nombre al samaritano, sino que después de ella mencionar esto, ahora, digamos, durante todo este capítulo, lo restante del capítulo, ella va a empezar a decir, digamos, lo grave que era ese nacionalismo. Y lo va a empezar a aplicar. O sea que todo lo que viene ahora se basa en este pequeño comentario que ella hace, en esta pequeña observación que ella hace de lo feo que era que el loco no lo pudo mencionar por nombre al samaritano. Cuando a Jesús le importó eso de que no lo pudo mencionar por nombre, en absoluto. Jesús le dijo,
respondiste bien, andá y hacé lo mismo, aprendiste la lección, punto. Te vas a poder salvar. Encontraste con Ellen de White que lo agarra y lo hace todo un asunto de importancia, cuando en realidad si uno va a la letra misma en el capítulo, Jesús no lo hizo. Y después dice en el siguiente párrafo, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muestra la misma tierna bondad hacia aquellos que se hallan en necesidad, así darás evidencia de que guardas toda la ley. El siguiente dice, la gran diferencia que había entre los judíos y los samaritanos se relacionaba con ciertas creencias religiosas respecto a qué constituye el verdadero culto. De nuevo, va a empezar a hablar de diferencias entre samaritanos y judíos, cuando todo el punto de la parábola y de la enseñanza que Jesús les dio a ellos en ese momento era de las diferencias entre los sacerdotes y el resto de los judíos. No se estaba tratando de la diferencia de los samaritanos. A nadie le importaba eso, digamos, y a Jesús tampoco, yo digo, que no le importaba en ese momento decir nada sobre los samaritanos. Disculpa, ¿Sí? ¿puedo agregar una cosa? Sí. Es que yo supongo que no se trata solo de o sea, yo creo que es como leer entre líneas en la escritura, ¿ves? Yo supongo que es que no es solo de verlo en una dirección, sino también en la otra dirección, porque los judíos también necesitaban darse cuenta que los samaritanos eran su prójimo. Exacto. No sé, ya lo dijeron, pero es Yo voy a que decir que concuerdo con eso y a su vez que lo que a mí me gustaría a través de ese estudio es recalcar la importancia de la distinción entre leer entre líneas y leer lo que está escrito. El objetivo del estudio me parece es como poder entender lo que está escrito realmente en el texto, en la parábola, etc. Y lo que Elena de White hace al leer entre líneas. Y poder hacerlo, pero siendo consciente de lo que estamos haciendo. Y eso que la hermana White dice que muestra otro aspecto que no mostró Jesús o no se muestra en el texto bíblico, nos, ¿cómo se dice? Nos autoriza. No sé si la palabra es autorizar, pero también nos hace ver que nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Ahí va, también podríamos concluir eso. Quiero leer el siguiente párrafo antes de poder concluir esto, que dice, el samaritano... me fui. Es uno más abajo, Aus. El siguiente. No, perdón, no lo habíamos leído todavía. El 313. El 313.4, María. Ese, ahí va. Que dice, la gran diferencia que había entre los judíos y samaritanos se relacionaba con ciertas creencias religiosas respecto a que constituye verdadero culto. Los fariseos no acostumbraban decir nada bueno de los samaritanos, sino que echaban sobre ellos sus más amargas maldiciones. Tan fuerte era la antipatía entre los judíos y los samaritanos que a la mujer samaritana le pareció una cosa extraña que Cristo le pidiera de beber. Ok, entonces ahora Elena White va a empezar a hablar sobre la historia de la mujer samaritana. Que en principio no tenía nada que ver con la historia que estamos leyendo. Pero dice que hay una mujer samaritana y está Jesús. Y está hablando de las diferencias entre los samaritanos y los judíos. Dice, ¿cómo tú, le dijo, siendo judío, me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque, añade el evangelista, los judíos no se tratan con los samaritanos.
Cuando los judíos estaban tan llenos de odio asesino contra Cristo que se levantaron en el templo para apedrearlo, no pudieron encontrar mejores palabras para expresar su odio que: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Sin embargo, el sacerdote y el levita descuidaron la misma obra que el Señor les había ordenado, dejando que el odiado y despreciado samaritano ministrara a uno de los compatriotas de ellos. El samaritano había cumplido el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, mostrando así que era más justo que aquellos por los cuales era denunciado. A riesgo de su propia vida había tratado al herido como hermano suyo. El samaritano representa a Cristo. Entonces, ahora tenemos el samaritano, acá está la mujer samaritana, que tiene un encuentro con Jesús. Y acá está el buen samaritano, que dice que representa a quién. A Jesús. Dice que representa a Jesús y que tiene un encuentro con una persona que necesita ayuda. Se dan cuenta de... No sé si se ve ahí. Se dan cuenta que no es tan fácil lo que Elena White está haciendo, digamos que no es tan claro. O sea, me está comparando estas dos historias de una mujer samaritana que tiene un encuentro con Jesús, con un samaritano que tiene un encuentro con una persona que necesita ayuda. Y si bien acá está Jesús, ella lo tuerce y dice que acá está Jesús, en realidad. A mí me parece que la hermana White está aquí usando todas las reglas de parábolas. Qué maravilla. Exacto. Entonces, claro, el punto no sería, digamos, no quiero que suene como que estoy tratando de criticar a Elena de White, sino que la idea sería poder analizar cómo ella hace las cosas y poder ver qué es lo que está haciendo. Entonces, si uno lo mira así, está este problema. Que ella, digamos, nosotros al poder ponerlo en una pizarra y analizarlo de esta manera, para mí esta es la evidencia de que ella está torciendo las cosas, digamos. De que no está leyendo la Biblia en este momento de una manera superficial, digamos. Está haciendo cosas que no están escritas, está haciendo otras cosas. X, sea lo que sea que está haciendo. Porque me está diciendo cosas que no tienen sentido, básicamente. En principio. Como nosotros sabemos que Elena de White es una profeta y tenemos fe en que las cosas que ella dice tienen sentido, lo que queremos hacer es ver cómo es que tiene sentido. Aceptar que en principio para mí no tiene sentido, aceptar que por otro lado las cosas que Elena de White dice tienen sentido, en algún tipo de sentido, entonces poder ver dónde está el problema, poder entenderlo mejor. Andy, Bien. Andy, Sí. ¿puedo hablar? A Dale. ver si estoy entendiendo bien el punto de lo que estás tratando, digamos, de hacer. O sea, el punto es tratar de ver lo que, tanto la historia original de la Biblia, ver que a veces las cosas que nosotros vemos, esa historia que está capaz tan conocida para un cristiano o para un adventista, ver cómo también la influencia de Elena de White, los escritos que ella tiene, como que de alguna forma nos introdujeron que la Biblia dice eso, o que la historia que Jesús estaba contando dice lo del samaritano, que es del prójimo. A la vez también entiendo que lo que estás tratando de llevar es, o de transmitir, es el hecho de que nosotros ahora estamos como muy acostumbrados a decir, bueno, no, eso es una aplicación, o eso es porque por la metodología nosotros lo entendemos, pero es como que estás tratando de volver a lo base, poder hacer consciente de que Elena de White había cosas que, no sé, pienso en alguien que recién está estudiando o escuchándonos, y capaz para algo que para nosotros es tan sencillo, como decir, no, esa es metodología o esa es aplicación, para otra persona como que se está chocando con la idea de que Elena está haciendo cosas como a la inversa, o que está mezclando, y que solamente por decir que ahora
como adventista, por ejemplo, vos sabés que ya Elena es profeta, entonces listo, tiene que tener sentido. Por más que la Biblia o por más que lo que ella hace, si con lógica lo analizamos, no tiene sentido. Nosotros ahora como dentro, hace bastante ya estamos estudiando esto, vemos esa lógica por el tema de la metodología y por el tema de las aplicaciones y cómo nosotros entendemos. Pero no sé si es eso lo que vos querés transmitir, o sea, volver a lo base, o sea, volver de dónde es que vinimos, ¿no? O sea, cómo nosotros antes veíamos. A ver si Sí, es ese. yo creo que sí. Creo que el tema de la metodología, usualmente, o por ahí lo que quisiera transmitir es, digamos, que tratemos de no correr a justificar o a decir esto es lo que Elena White está haciendo es metodología y quedarnos con eso solamente, sino que ver cuál es la metodología que está utilizando. O si de hecho era consciente de que estaba utilizando una metodología o no. Como ser consciente de lo que está diciendo, de lo que está haciendo, y a su vez ser consciente de si ella misma era consciente o no de lo que estaba haciendo. Además de todo lo que Carol dijo. Entonces, volviendo a esto, el tema de esta parábola, ahora en el libro, en el libro este de Palabras de Vida, Elena White va a seguir haciendo, digamos, a agarrarse de ese punto que ella acaba de hacer y a explicar cómo los cristianos tienen que ser un ejemplo y ayudar a la gente que está en el mundo. Entonces, terminamos, Elena White empezó el capítulo diciendo que había una disputa entre los judíos, dentro de los judíos, para ver cómo los judíos tenían que tratar, cómo los sacerdotes tenían que tratar a los publicanos pecadores, y terminamos hablando de cómo los cristianos tienen que tratar a la humanidad, a los extranjeros que no son cristianos. Y como decía Carol, o sea, el tema es que nosotros, si nosotros leemos la conclusión de lo que dice Elena de White, tendemos a pensar de que lo que está en la Biblia, o de que Elena de White está explicándonos lo que está en la Biblia. Pero en realidad, si nosotros leemos lo que está en la Biblia, es diferente de lo que dice Elena de White. O por lo menos lo tuvo que procesar, que hacerle, que pasarlo por una maquinita manufacturadora, y metió esa información que estaba en la Biblia en esa maquinita y la sacó de forma diferente, la procesó, digamos, para llegar a esas conclusiones. No es que ella está diciendo que la Biblia dice eso, en este caso. Entonces, solamente para modo de concluir, si uno mira esta para ver si podemos sacar alguna otra lección, además de cómo Elena de White escribe, que, como entre paréntesis, yo diría que el estilo que ella tiene es bastante confuso. Si uno mira estas dos parábolas, lo interesante, ahora sí, digamos, viendo lo que Elena de White hace, ella dice, la parábola esta es igual a esta. Y Cristo representa, el samaritano representa a Cristo. O sea, ella trae, digamos, como que hace línea sobre línea. Si nosotros vamos a esta parábola, en la Biblia lo que vemos es que primero, a la mujer samaritana y a Jesús, ¿quién era el que precisaba ayuda? ¿La mujer o Jesús? Jesús. Ahí va, primero era Jesús. ¿Qué le pide? Le pide agua. Entonces Jesús le pide agua a la mujer samaritana, y la mujer samaritana le iba a dar agua, bueno, le pregunta cómo es todo el tema por qué le está hablando a ella, y Jesús le dice, yo tengo agua en realidad, para vos que es mejor, o sea, en realidad la mía no te deja con sed. Y
ahí la mujer samaritana se va y le cuenta a todo el mundo que había visto al Mesías y creo que ni siquiera le da agua a Jesús. Entonces, hay como que un cambio de roles, digamos. Primero, Jesús, el judío, precisa ayuda de la mujer samaritana. Y después resulta que en realidad todo eso era un show para mostrarle que ella necesitaba ayuda de él, que ella necesitaba el agua. Y esto se puede ver claramente en la historia de la Biblia. Y es lo que Elena de White está explicando. Pero esta historia es muy diferente si uno la mira literalmente. Porque no hay ese cambio de rol en la parábola. Para nosotros poder hacer el cambio de rol y decir que son historias paralelas, tenemos que tener la fe de decir que son historias paralelas, digamos. De que se puede hacer el cambio de rol. O sea, que la persona esta primero representaba a Jesús, en realidad era esta persona, que precisaba ayuda y que era un judío, y que si el samaritano lo ayudaba, entonces en realidad él podía ayudar al samaritano después, que era la verdadera cuestión, la verdadera persona que precisaba ayuda. Entonces hay como un cambio de roles en las dos parábolas, y si las vemos así, digamos, si creamos una historia que no existe, porque en realidad no es que el samaritano en realidad precisaba la ayuda de esta persona, entonces sí quedan paralelas. Y eso es lo que está haciendo Elena de White. Está creando una historia que no existe. Que bueno, si nosotros lo podemos explicar así con metodología y con una pizarra, digamos, tiene sentido, es lógico, es la metodología que estamos acostumbrados. Pero no sé si Elena de White era consciente de que estaba haciendo eso, y si lo leyéramos, digamos, a simple vista, parece que no tiene sentido. Y así como simplemente creo que este estudio, para concluir, creo que este estudio está bastante bueno en el sentido de que se puede, digamos, seguir profundizando, porque el samaritano, lo que él tenía para ofrecer eran los 6 mandamientos. Él sabía cómo cuidar al prójimo, pero no era judío, digamos, no guardaba la ley del sábado, etc. Y esta persona sí era judío. Jesús era un judío y esta persona era un samaritano también. Entonces está ese cambio de rol. Esta persona, los gentiles que digamos, de alguna forma están guardando los 6 mandamientos, enseñan al judío a guardar los 6 mandamientos, y después se cambia el papel. Digamos, eso creo que sería como que una enseñanza extra, digamos, del estudio. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Espero que no haya Hola, sido muy... yo quería Sí, acotar algo. Me dale. pareció muy interesante esto y tal vez a algunos le caiga ya súper de maduro, pero la palabra prójimo, nosotros sabemos que, bueno, viene de próximo, y acá me parece que más que próximo ser un sujeto o un objeto de ayuda, lo podemos ver como una relación. Entonces es una relación, porque al aproximarnos existe una relación y que el beneficio es para los dos, en las dos direcciones. Entonces, al acercarnos a alguien, los dos nos ayudamos. Los dos quedan próximos, digamos. Ujú. Y los dos nos ayudamos unos a otros porque nos beneficiamos los dos. Ujú. Sí, concuerdo. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, a mí me llamaba la atención que yo antes no me había dado cuenta que ahí en esos párrafos que estabas citando de las palabras de vida del Gran Maestro estaba claramente, bueno, como te digo, no me había dado cuenta, pero está hablando la hermana White del nacionalismo. Está Ujú. en contra del nacionalismo, y yo me quedé asombrada porque no me esperaba verlo en el espíritu de profecía. Y a la vez me contento porque
porque es descubrir algo que siempre ha estado ahí, pero que no lo había visto antes. Gracias, Muy muy bueno el estudio. Andrés, disculpa, si yo quisiera enseñar esto a una persona que no conoce Elena de White, tendría que afirmar que estos son su don de autoridad profética, ¿no? O de profeta. ¿Cómo, perdón? Si yo enseñara esto a una persona que no conoce Elena de White, y tú mismo dices que hace cambios que no son, pues, por decirlo así, hermenéuticos ni nada, sino diría que ella está utilizando su autoridad profética para hacer eso. Sí, o sea, yo creo que el problema, digamos, o la facilidad que uno tendría en este caso es que esta conclusión a la que llega Elena de White no es solamente una conclusión adventista o de Elena de White, sino que es algo que es una verdad como aceptada en el cristianismo en general. Que también eso para mí es interesante en el sentido de que el cristianismo en general está utilizando la misma metodología que nosotros estamos utilizando para poder justificar sus propias creencias cristianas. Solamente que no son conscientes de eso, no son consistentes con eso en ciertas ocasiones. Entonces, en este caso, digamos, no creo que te vas a pelear con nadie por la conclusión a la que llega Elena de White, porque es algo que todo el mundo va a creer, digamos, de su propia religión, que no solamente la gente de su propia religión es el prójimo, sino que también la gente que está fuera de esa religión. Pero si uno le pidiera, yo creo que lo interesante es que si alguien le pide a una persona cristiana que pueda demostrar eso con la Biblia, y fuéramos estrictos, no lo podría hacer a menos que extienda esta historia y use nuestra metodología. O sea, el cristianismo tampoco se puede justificar sin nuestra metodología, me parece a mí. Bueno, yo concuerdo con lo que tú dices, porque si no usamos la metodología no entenderíamos todas las cosas que ahora entendemos. Y la Biblia siempre, por lo menos yo, siendo hija de adventistas y nieta de adventistas, nunca lo he visto así. Y si no fuera por eso no lo entendería. Bueno. Exacto. Entonces creo que sí, tal cual. El tema de la metodología, al ver, digamos, que no solo nosotros en este movimiento usamos esa metodología que llamamos nuestra metodología, digamos, es interesante porque muestra que el hecho de usar la metodología no es suficiente, digamos, de llegar a las conclusiones usando o a conclusiones a las que alguien llegó usando metodología no es suficiente, sino que necesitamos poder saber cómo usarla para poder llegar siempre en todos los estudios que hagamos, en todas nuestras ideas. Porque los cristianos también usan esta metodología en general y no son del movimiento, digamos. ¿Terminás con una oración, Andy? Dale. Hagamos. Querido Dios, muchas gracias por este sábado que nos has dado. Queremos pedirte que te quedes con nosotros al meditar en ti, que nos cuides y que nos ayudes a comprenderte cada vez mejor. Pedimos que guardes a todos nuestros hermanos que estuvieron en este estudio y también a todos nuestros hermanos que están adorándote en este día. En nombre de Jesús, amén.